Hoy lo que vamos a hacer va a ser, dentro de las distintas variables aleatorias discretas que tenemos, vamos a ver cuáles suelen ser las más comunes con las que solemos trabajar. Vamos a hacer una clasificación atendiendo a los elementos importantes, que esos elementos importantes son su soporte, es decir, los valores que toma nuestra variable aleatoria, y su función de probabilidad, es decir, la probabilidad con que toma esos valores. Además, vamos a estudiar también algunas herramientas como esperanza, varianza, que eran esas características numéricas asociadas, y también podemos calcular de paso, porque muchas veces nos suele ser más útil, la función geometría de momento. Precisamente hay algunas un poquito más complejas en los que nos interesa obtener la función geometría de momento para calcular la esperanza y la varianza de forma mucho más sencilla que si utilizásemos directamente la definición. Entonces, las distintas variables aleatorias que vamos a ver van a ser las siguientes. Chispa arriba, chispa abajo, esto puede variar porque hay gente que le da más importancia a alguna que otra, pero vamos a estudiar las siguientes variables aleatorias discretas. Por un lado, podemos estudiar la Bernoulli, que es la más sencilla de todas, que creo que ya la hemos introducido alguna vez, pero para estudiarla en detalle o con todo el detalle que se pueda, que tampoco tiene mucho detalle, ¿no? La uniforme discreta. Esta muchas veces se suele pasar por alto porque es como un caso, uno de los primeros casos cuando estudiamos nosotros la distribución y el cálculo de probabilidades con Laplace. Una de las primeras que aparece es una extensión de la Bernoulli, que es lo que llamamos la binomial. También solemos estudiar la geométrica y aquí vamos a hacer un inciso porque tenemos dos posibles interpretaciones de una variatoria geométrica en función de cómo la entendemos y una última que es la Poisson, que vamos a ver que también tiene una relación importante con la binomial. Es decir, por así decirlo, de la Bernoulli obtenemos la binomial, de la binomial podemos obtener la Poisson bajo ciertas condiciones. Entonces vamos con la primera de todas, que sería nuestra variable aleatoria de tipo Bernoulli. Es decir, variable aleatoria Bernoulli. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una variable aleatoria se distribuye según una Bernoulli? Entonces, diremos que x, variable aleatoria, se distribuye según una variable aleatoria, vea, de tipo Bernoulli, y lo vamos a denotar mediante escribiendo la x, gusanito, como con las relaciones de equivalencia, y aquí escribo Bernoulli. Hay gente que escribe simplemente la b y hay gente que escribe be. Para gusto los colores. Vamos a poner un parámetro p, donde esta p representa la probabilidad de éxito del experimento aleatorio. ¿Sí? P es un valor que puedo tomar entre 0 y 1. A ver, no tiene mucho sentido ni que tome el valor 0 ni que tome el valor 1. Pero vamos a ver qué tiene que ocurrir. Porque decimos que esa es probabilidad de éxito porque la variable aleatoria de tipo Bernoulli solamente toma dos posibles valores. Es decir, es el experimento aleatorio más sencillo que podemos realizar, en el que o ocurre lo que queremos o no ocurre. Entonces, tenemos que el soporte de nuestra variable aleatoria, los valores que toma, los representamos mediante o toma el valor 0
o toma el valor 1. Toma un conjunto finito, es decir, en particular es una variable aleatoria discreta y queremos estudiar con qué probabilidad toma cada uno de esos valores. Ahora bien, este es el soporte realmente, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con mi variable aleatoria, tengo que definir inicialmente, o debería definir inicialmente, dónde estoy trabajando. Pues el espacio omega, el espacio muestral en el que estoy trabajando, es o 0 o 1, es decir, aquí coincide. Y en este caso, como esa sigma álgebra que es la familia con la que estamos trabajando, vamos a coger la sigma álgebra más sencilla, que sería coger el conjunto de las partes de omega, es decir, todos los posibles resultados, y así nos quitamos de problemas. Vale, pues en este espacio muestra el omega, las variables que toma o los valores que toma mi variable es 0 y 1. Y además vamos a estudiar su función de probabilidad, es decir, su función de probabilidad sería estudiar o ver con qué valor toma, con qué probabilidad toma el valor 0 y con qué probabilidad toma el valor 1. Pues la probabilidad con que la x toma el valor 0 y la probabilidad con que la x toma el valor 1 asociamos o llamamos p a la probabilidad de éxito porque interpretamos que cuando toma el valor 1 ocurre lo que queríamos en nuestro experimento y a esto le asignamos el valor p. Mientras que en el otro caso solemos representarlo mediante q y la relación que sabemos, como solo hay dos valores que toma, es una función de probabilidad, la suma de dos valores debe sumar 1, es decir, p más q es igual a 1, o hay muchas veces que en lugar de escribir q simplemente escribimos 1 menos p, como nosotros queramos. Solemos interpretar p como la probabilidad de éxito de que ocurra lo que nosotros queremos y q como la probabilidad del fracaso de que no ocurra lo que queremos, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso, en la variable aleatoria tipo Bernoulli, simplemente estamos realizando un experimento aleatorio donde hay dos posibles resultados. O ocurre lo que quiero o no ocurre, con una cierta probabilidad P. Una vez que tengo estos elementos, podría estudiar, por ejemplo, cuánto vale la esperanza, la varianza o la función genética de momento de nuestra variable aleatoria. Es decir, qué ocurre con las características numéricas asociadas a esta variable aleatoria. Entonces, si estudiamos las características numéricas asociadas a nuestra variable aleatoria x, que se distribuye según una Bernoulli de parámetro p, tenemos que, por ejemplo, ¿qué ocurriría con la esperanza? Si nos vamos a la esperanza, sabemos que por definición de esperanza sería hacer un sumatorio por ser discreta de los valores que toma, que sería desde 0 hasta 1, del valor que toma k por la probabilidad con que mi variable aleatoria toma esos valores. Y más bueno, pero es que resulta que solo toma dos valores. Aquí solo tengo que hacer 0 por la probabilidad con que la x tome el valor 0 más 1 por la probabilidad con que mi variable aleatoria x toma el valor 1. Pero es que resulta que hemos dicho que la probabilidad con que toma el valor 1 la llamamos p. La de que toma el valor 0, como lo estoy multiplicando por 0, es verdad que es q, pero 0 por q nos queda 0, o sea que esto simplemente sería 1 por p, que es igual a p. Vale, y si me planteo estudiar la varianza, para la varianza utilizamos un truco, que era expresarla como la esperanza de la variable x cuadrado y restarle el cuadrado a la esperanza. Entonces vamos a hacer un paso intermedio que sería calcular esta esperanza de x cuadrado. Pues mira, para la esperanza de x cuadrado lo único que tengo que hacer es coger y sumar los valores que toma desde k igual a 0 hasta 1. Como aquí aparece un x cuadrado, aquí dentro en lugar de aparecer el valor que toma, aparece ese valor al cuadrado. Y sigo multiplicando por la función de probabilidad. Así que cuando aquí aparece una función g de x, lo que hago es que multiplico por el g de x minúscula y aparece la probabilidad o la función de probabilidad correspondiente siempre. Esta no se ve modificada. Entonces en este caso ahora tendríamos aquí un 0 al cuadrado por
la probabilidad con que la x toma el valor 0 más un 1 al cuadrado por la probabilidad con que la x toma el valor 1. Como 1 al cuadrado simplemente p, 1 al cuadrado es 1 y la probabilidad de que x tome el valor 1 es p, aquí nos quedaría de nuevo p. Luego, ¿qué sacamos? Que la varianza de nuestra variable aleatoria x, podemos haberla calculado para la definición, pero también sabemos que es la esperanza de la variable x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. La esperanza de x cuadrado hemos obtenido que vale p. La esperanza de x valía p, como lo elevo al cuadrado, resto p al cuadrado. Y aquí veo que hay una p que puedo sacar factor común que multiplica a 1 menos p. Y 1 menos p lo podríamos interpretar como la probabilidad de fracaso q. Y entonces nos queda simplemente que sería p por q. Por último, podría plantearme qué ocurre con la función g' de momento. Esa función que hemos llamado nosotros m mayúscula su x de t. Que hemos dicho se definía también como una esperanza. Lo que pasa es que aparecía la esperanza en lugar de x o de x cuadrado. Ahora aparece de e elevado a el parámetro t real por la variable x mayúscula. Por lo tanto, mismo proceso. Sumo todos los valores que toma mi variable aleatoria, desde k igual a 0 hasta 1, solo que ahora, cuando aparecía una x, multiplicaba por el valor k. Cuando aparecía un x cuadrado, multiplicaba por k cuadrado. Cuando aparezca una composición, una función de x, multiplico por el correspondiente valor. Es decir, que aquí multiplico por e elevado a t por el k. Lo del k es porque yo tengo una manía personal que es que cuando son valores discretos me gusta más utilizar una k para interpretarlo como un entero. Podríamos haber puesto una x minúscula sin ningún problema. Y aquí multiplico por la probabilidad con que la x tome los valores k. La única diferencia, que ahora es verdad que no aparece un 0 porque nos queda e elevado a t por 0 por la probabilidad con que toma el valor 0, que es q, más e elevado a t por 1 por la probabilidad con que toma el valor 1, que es p. Podemos simplificar el e elevado a t por 0 y nos queda simplemente q más e elevado a t multiplicado por el p. Y aquí tenemos lo que sería nuestra función general de momento. Que precisamente podríamos decir, si yo cojo la derivada, al derivar el q se me cancela, sale 0 y nos queda e elevado a t por p. Cuando evalúe la derivada, que es elevado a t por p en t igual a 0, nos queda elevado a 0, que es 1, 1 por p, p. Precisamente la primera derivada evaluada en el 0 es la esperanza, que coincide con lo que habíamos calculado utilizando la definición. O sea que podemos utilizar la función de momento porque aquí, ¿para qué valores de t hemos podido realizar esta suma? Para cualquier valor t real. Por lo tanto, esta función geometría de momento está definida en un entorno del 0 y podría calcular su correspondiente derivada para obtener los distintos momentos que me hagan falta. Venga, una vez que tenemos la más sencilla, vamos a subir un poquito la dificultad y nos vamos a ir a lo que sería la variable aleatoria uniforme discreta. Le ponemos el apellido discreta porque normalmente cuando trabajamos con variables aleatorias absolutamente continuas, sí tenemos también una variable aleatoria uniforme absolutamente continua, que es la que suele tener un poquito más de trabajito, porque la discreta suele ser demasiado sencilla, pero vamos a ponerla también para estudiar todos los casos. Entonces, diremos que x se distribuye según una variable aleatoria uniforme discreta y lo denotaremos por x que se distribuye según
Es cierto que normalmente estamos acostumbrados aquí, sobre todo, a poner a lo mejor, pues que son los valores 1, 2, hasta un cierto valor n, que tome n valores. Ahora, los valores que toma no tienen por qué ser realmente el valor 1, el valor 2, el valor n, sino que puede ser cualquier valor x sub 1, x sub 2, x sub n. Lo que nos interesa es que tome una cantidad finita de valores. Lo que pasa es que por comodidad podemos interpretar esos valores como el 1, 2, n. Si no fuesen el 1, 2, n, hacemos el mismo proceso, pero intercambiando el 1 por un valor x sub 1, el 2 por un valor x sub 2, el n por un valor x sub n. Y lo que debe ocurrir es que entonces, ¿cuál es el soporte de nuestra variable aleatoria? Pues ese soporte de nuestra variable aleatoria sería simplemente el conjunto de valores que está tomando, es decir, el conjunto 1, 2, hasta n. Además, el espacio muestral en este caso vuelve a coincidir, es decir, el espacio muestral vuelve a ser también el conjunto 1, 2, hasta n, y por simplificar la vida, como sigma álgebra, cogemos precisamente de nuevo el conjunto de todas las partes de nuestro espacio muestral omega. Y decimos, bueno, pues parece que hemos introducido ese concepto de sigma álgebra para que al final sea siempre las partes de omega. Bueno, no pasa nada. Aquí lo importante es que ¿cuál sería su función de probabilidad? Pues la función de probabilidad es la probabilidad con que mi variable aleatoria x toma cada valor k es constante y toman todos la misma probabilidad. Es decir, como tengo n valores, toma 1 partido por n. Y esto sería para todo k perteneciente a nuestro soporte. O sea que lo que está haciendo es tomar todos los valores con igual probabilidad. Como decíamos, el hecho de que cojamos esto como el 1, 2, n es únicamente relevante porque entonces si queremos calcular, por ejemplo, la esperanza, la varianza y demás, nos quedan cuentas muy sencillitas y muy bonitas. Porque ahora podemos calcular su esperanza fácilmente. Fácilmente porque, claro, la esperanza de x sería simplemente hacer un sumatorio, sumatorio de los valores que toma, desde k igual a 1 hasta n, de el valor k por la probabilidad con que toma cada uno de esos valores. Claro que en este caso resulta que esta probabilidad es constante y vale 1 partido por n. Entonces el 1 partido por n lo puedo sacar fuera y nos queda 1 partido por n por el sumatorio de los valores desde k igual a 1 hasta n de k. Y lo que decimos es que el único motivo para tomarla como soporte 1, 2, n es que entonces puedo calcular esta suma. Si los valores que tomase fuesen 2, 18, 24, pi, son también valores, una cantidad finita de valores, pues lo tomará con la misma probabilidad y esta suma valdrá lo que sea. Ahora bien, como tengo una suma desde k igual a 1 hasta n, esta la puedo calcular con la formulita de una suma o serie aritmética y aquí nos queda simplemente el primer término 1 más el último n por el número de términos que estoy sumando n y todo eso dividido entre 2. Y entonces resulta que puedo simplificar este 1 partido por n con esta n y nos queda n más 1 entre 2. Y digo, la única diferencia es que si no, este sumatorio sería lo que valga dividido entre n. Y ya está. Claro, si conozco esta esperanza, pues también puedo calcular la varianza. Y para la varianza hacemos el mismo truco. Es decir, para la varianza calculamos primero la esperanza al cuadrado. Diremos, pues mira, la esperanza de x cuadrado sería el sumatorio
desde los valores que toma k igual a 1 hasta n, del valor k al cuadrado por la probabilidad con que toma esos valores. Claro, esto vuelve a ser constante y vale 1 partido por n. Ese 1 partido por n sale fuera. Solo que ahora, claro, lo que nos queda aquí es el sumatorio desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Es decir, nos queda 1 partido por n por la suma de los primeros n números naturales al cuadrado. Es decir, 1 cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado. Que si nos acordamos de análisis, de esto también teníamos una formulita, que era el término n por el n más 1 y por el 2n más 1 dividido todo eso entre 6. Que de nuevo, lo único que tomamos lo va a dar así porque nos queda muy bonita esta suma. Y entonces aquí aparecería, se me simplifica este 1 partido por n con esta n y nos queda aquí arriba n más 1 que multiplica a 2n más 1, todo eso dividido entre 6. Luego, cuando yo quiera calcular la varianza de x, lo único que vamos a tener que hacer es aplicar la fórmula que conocemos, en la que tenemos la esperanza de la variable x cuadrado, le restamos la esperanza al cuadrado de x, que es este término n más 1, todo eso al cuadrado. Es decir, que a todo lo que hemos obtenido n más 1 por el 2n más 1 entre 6, le restamos n más 1 al cuadrado partido por 4. Y al final, ¿qué nos va a quedar cuando simplificamos? Pues como ya había hecho yo las cuentas antes, nos queda simplemente en plan bonito el n cuadrado menos 1 y todo eso dividido entre 12. Que es lo que nos queda cuando vaya a coger este al cuadrado y se lo reste a este término de aquí. ¿Vale? Último elemento que podríamos estudiar, ya que lo hemos visto, sería la función geometría de momentos, ¿verdad? Ahora bien, para la función geometría de momento, ¿qué ocurre? Para la función generatriz de momentos, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Tenemos aquí que esa m sub x de t, como siempre es la esperanza del e elevado a t por la variable aleatoria x mayúscula, y nos quedaría el sumatorio desde k igual a 1 hasta el n de los valores que toma, que sería elevado al t por el k, por la probabilidad con que la x toma esos valores, que es constante siempre, 1 partido por n. Puedo sacarlo fuera del sumatorio como 1 partido por n por ese sumatorio desde k igual a 1 hasta n de elevado a t por k. Y aquí nos queda una suma geométrica. Lo llamamos suma y no serie porque normalmente utilizamos la palabra serie para sumas infinitas. Si nos acordamos de la fórmula que tenía la suma finita geométrica, tendría aquí este parámetro, este término 1 partido por n constante, y luego decía, aparecía como la razón, da igual que sea realmente mayor que 1 o menor que 1, aquí depende un poco, la fórmula es la misma esencialmente, pero estamos acostumbrados a decir, si la razón es menor que 1, aquí aparece el primer término que sería el elevado a t por 1, le resto el último término que sería el elevado a t por n, multiplico por la razón que es elevado a t y divido entre 1 menos la razón elevado a t. Y la fórmula cuando la razón es mayor que 1 es la misma, pero cambiando estos dos términos, arriba y abajo, es decir, multiplicando arriba y abajo por menos. Por si acaso, aquí es una serie geométrica porque este término que tenemos aquí lo puedo expresar utilizando el PP de las potencias como e elevado a t y todo eso elevado a k. Ojo, para la parte de la serie o la suma geométrica no me hace falta que esta razón sea menor que 1, puedo tener una suma geométrica con razón mayor que 1. Sí necesito que sea menor que 1 cuando tengo una serie geométrica, es decir, una suma infinita. Para que haya convergencia sí necesito que esto sea menor que 1. Y esto es válido
a priori para todo t, siempre y cuando, claro, esta fórmula que hemos obtenido es cuando la t no valga 0, porque si la t vale 0, ¿qué ocurre? Que si de antemano la t vale 0, elevado a t por 0, a 0 por k, sería elevado a 0, que es 1, o sea que sería la constante n y esto valdría 1. O sea que esto es válido para todo r menos el 0. Esta fórmula, en el caso de m de x igual a 0, también puedo calcular la función geometría de momentos directamente. ¿Y qué nos quedaría? La esperanza de elevado a 0 por x, que es simplemente elevado a 0 por x, la constante 1, y la esperanza de una constante es la constante 1. ¿De acuerdo? Entonces, mi función geometría de momento, en este caso, es una función definida a trozos. Para t igual a 0 vale 1 y para t distinto de 0 toma esta expresión, que precisamente no puedo sustituirla directamente en t igual a 0 porque me quedaría 1 menos 1 en el denominador, es decir, 0 en el denominador. Pero sí que la tengo definida para todo t perteneciente a R, solo que como una función a trozo. Venga, una vez que ya hemos visto ahora nuestras dos primeras variables aleatorias discretas, vamos a ver cómo podemos usar la Bernoulli para ir construyendo nuevas variables aleatorias. Porque la Bernoulli yo estaba trabajando con un experimento aleatorio. Repetía ese experimento aleatorio una vez y quería ver si funcionaba o no funcionaba. Ahora puedo plantearme que ese mismo experimento aleatorio lo repito en las mismas condiciones un número determinado de veces. Y quiero ver en total cuántas veces ha funcionado mi experimento. Y vamos a trabajar de este modo con lo que sería una variable aleatoria binomial. Que es la primera variable aleatoria que nos encontramos que depende de dos parámetros. Entonces, diremos que x se distribuye según una variable aleatoria binomial y lo representaremos o lo denotaremos por x gusanito b y ahora np, siendo n el número de intentos de repeticiones de mi experimento aleatorio y p la probabilidad de éxito, cuando vamos a estudiar cuál es el soporte. Fíjate, yo realizo n veces el experimento aleatorio. Es posible que cuando yo realizo n veces ese experimento aleatorio no funcione ni una sola vez. Es decir, que el soporte de x puede tomar el valor 0, porque ni una sola vez ha funcionado. O que haya una vez que sí sale el experimento, o que salga dos veces. Como mucho puede salir n veces nuestro experimento aleatorio, porque obviamente si solo lo realizo n veces no puede salirme bien más de n veces. Ahora, en este experimento aleatorio, ¿cuál es el espacio muestral con el que estoy trabajando? Cuando realizo cada experimento aleatorio solo hay dos posibles resultados. Los posibles resultados que puedo tener es o sale o no sale, es decir, el espacio muestral es 0 o 1. Y para cada experimento que realizo tengo la misma casuística. El primer experimento o funciona o no funciona. O toma el valor 0 o toma el valor 1. Y el segundo experimento o funciona o no funciona. Es decir, como realizo n experimentos, nuestro espacio muestral es 0 o 1 elevado a n. Que esto es simplemente el producto cartesiano n veces del conjunto 0, 1. Es decir, 0, 1 por 0, 1 por 0, 1 por 0, 1. Entonces tenemos aquí un primer tipo de variable aleatoria en el que soporte y espacio muestral no son exactamente la misma cosa. Lo que sí vamos a tomar siempre es como sigma álgebra
mi conjunto de partes de nuestro espacio muestral. Importante, me hace falta tener el soporte y me hace falta tener también la función de probabilidad. Entonces, la función de probabilidad es, vamos a pensar, aquí cuando decimos probabilidad de que X tome un valor K, lo que estamos diciendo es que hemos realizado en total n veces el experimento y hay K veces que quiero que funcione. Claro, eso significa que de las K veces, cada una de esas K veces ha debido funcionar. La probabilidad de que funcione el experimento es P. Si quiero que haya P, K experimentos que funcionen, tengo que multiplicar P por P por P en total K veces. Pero yo no he hecho el experimento simplemente K veces, sino que lo he repetido un total de N veces. Si hay K veces que sí ha funcionado, es que hay N menos K veces que no ha funcionado. Y la probabilidad de que un experimento no funcione la hemos llamado Q. Entonces multiplico por Q elevado a N menos K. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí solamente estoy contando el total de los experimentos que han funcionado. No estoy diciendo qué experimentos son los que han funcionado. Es decir, si yo tomo la K como 2, significa que hay 2 experimentos que han salido bien. Me da igual que haya sido el primero y el segundo, o el primero y el quinto, o el séptimo y el último, o el tercero y el octavo. Simplemente cuento 2 experimentos. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas posibles me vale a mí que haya 2 experimentos o en general que haya K experimentos que salgan bien? Del total de n experimentos, debo quedarme con K de ellos. ¿Me importa el orden en el que estoy realizando selección? Me da exactamente igual. Si yo tengo el primero y el segundo, me da igual que haya sido el segundo o el primero. Obviamente, si lo estoy realizando por orden, hago siempre el primero. Pero uno puede decir, no, yo primero lo hago una vez, luego voy a la casilla número 8, luego vuelvo al número 3. Lo que me importa es que al final, si aparecen el 1 y el 2, significa que esos 2 experimentos han funcionado bien. Como estoy diciendo, del total de n experimentos, solamente me interesa elegir K de ellos sin tener en cuenta el orden en el que los estoy eligiendo. Estoy hablando de números combinatorios. Entonces aquí delante aparece multiplicado el número combinatorio n sobre k. Y esto sería para todo k que toma los valores en el soporte, es decir, desde 0, 1, 2 hasta n. Cuando nosotros ahora queremos estudiar las características numéricas asociadas a esta variable aleatoria, como por ejemplo la esperanza, la varianza, este es uno de los primeros ejemplos en el que si queremos estudiar la esperanza directamente a pelo, la suma que nos queda es un poquito complicadita. Y como truco, utilizamos precisamente la función generatriz de momentos. Es decir, en este caso, vamos a calcular primero su función generatriz de momentos. Entonces, ¿qué nos queda aquí para la función generatriz de momentos? Esta m sub x de t sería la esperanza de la variable aleatoria elevado a t por x, que esto sería simplemente hacer un sumatorio de todos los valores que toma, es decir, sumatorio desde k igual a 0 hasta n de los valores que toma, que serían elevado a t por k, por la probabilidad con que la k toma esos valores. Entonces aquí nos va a quedar el sumatorio desde k igual a 0 hasta n, aparece un elevado a t por k, ya tendría número combinatorio n sobre k por la p elevado a k y por la q elevado a n menos k. Y me dice, te la dejé bien esto.
Parece que hemos dicho que esto es sencillo y en verdad, hombre, hay una mini cosita escondida y es que si nos fijamos en esta parte de aquí, todo esto como tal, ¿quién es? Aquí si nos fijamos, teníamos que, claro, si sumo todos esos valores, aquí sale 1 porque estoy sumando todos los valores, pero es que además lo que aparece aquí realmente, la primera formulación es el binomio de Newton, aplicado al P y al Q. Es decir, aquí aparece P más Q, todo eso elevado a N. Que es cierto que P más Q suman 1, entonces todo esto es 1 elevado a N, que es simplemente 1. Vale, pero lo que me interesa es esta formulación, encontrar ese binomio de Newton. Entonces vamos a ver si puedo hacer una cosa parecida. Si puedo utilizar este L elevado a t por k de algún modo para convertirlo, a lo mejor no en el binomio de Newton P más Q, sino en otro binomio de Newton adecuado. Y para ello voy a buscar los términos que están elevados a k. Aquí tengo un E elevado a t por k, que eso lo puedo interpretar como E elevado a t y todo eso elevado a k. Si lo junto con este P elevado a k, yo podría escribir todo esto como el sumatorio desde k igual a 0 hasta n. Vamos a poner primero el número combinatorio n sobre k. Y luego aquí nos aparece el p por e elevado a t y todo eso elevado a k, multiplicado por el q elevado a n menos k. Anda, que esto es precisamente la fórmula del binomio de Newton, pero aplicado a este primer término que es p elevado a t, le sumamos el segundo término que es q y todo eso lo elevados a n. Y esto es válido independientemente del t real que yo coja. Ya, si nos acordamos de cuando nosotros habíamos estudiado la variable aleatoria de tipo Bernoulli, ¿qué había ocurrido con la función geometría de momento? Que la función geometría de momento nos había quedado q más e elevado a t por p. Y era realizar una vez el experimento aleatorio. Y hemos dicho que la binomial es repetir n veces. ¿Y quién nos queda la función geometría de momento de repetir n veces una Bernoulli? Pues la misma función geometría de momento de la Bernoulli, pero elevado a n. Es decir, tiene todo el sentido del mundo que de verdad nos aparezca este término aquí. Vale, pues una vez que tenemos las funciones de momentos, como tengo una composición de exponenciales que no tienen ningún problema, ningún valor de r, podemos calcular su derivada y obtener a partir de ahí lo que sería la esperanza. Es decir, evaluamos entonces. Primero calculamos la derivada mx de t, que nos quedaría, como tengo una potencia, el exponente baja abajo multiplicando, luego nos queda el q más el p por elevado a t y todo eso elevado a n-1. Evalúo lo que vale la derivada en el 0 y nos queda simplemente aquí n por el q más p por elevado a 0 y falta aquí una p multiplicando. Faltan más cosas. Falta eso y falta la derivada de dentro que se me ha olvidado. Sería esto y la derivada de dentro, derivada de q0 y aquí nos queda un p por elevado a t. Ahora sí. Y ahora cuando evalúo, yo sé que la esperanza de x es justamente ¿quién? La derivada de la función g momento de primer orden evaluada en el 0. Pues cuando evaluamos nos queda n por el q más p elevado a 0, todo eso elevado a n-1 por el p por el elevado a 0. Elevado a 0 es 1, o sea que aquí nos queda q más p, que q más p es lo mismo que p más q y vale 1, 1 elevado a lo que sea es 1 y nos queda simplemente n por p. Aquí tenemos nuestra esperanza. Análogamente, si calculamos ahora la derivada segunda, y cuando derive el dato de este bicho como un producto, es decir, m segunda de x de t, ¿qué nos va a quedar? Aquí la n multiplicando, al derivar esta primera parte sale un n-1,
todo esto por el q más p elevado a t elevado a n menos 2 y sale otra vez un p, se convierte en p cuadrado por un elevado a 2t. Y ahora, cuando derive el segundo, nos va a quedar el n q más p elevado a t elevado a n menos 1 y derivada de p por elevado a t es simplemente p. Entonces, lo que sacamos de aquí es que ahora la esperanza del x cuadrado es lo que nos da coger la derivada segunda de la función de trimomento y evaluar en el cero. ¿Qué tendría? Bueno, pues cuando aparezca elevado a 0, 1, q más p, 1, 1 elevado a lo que sea, 1, y aquí nos queda el n por n menos 1, todo eso que multiplica aquí a un p al cuadrado, y aquí nos queda n por p. ¿De acuerdo? Una vez que tengo estos términos, vamos a sacar entonces quién sería la varianza. Es decir, que la varianza, o bueno, vamos a poner luego, la varianza de x sería la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Que aquí nos quedaría simplemente la esperanza del x cuadrado, es este término que si desarrollo nos queda n cuadrado p menos n cuadrado p cuadrado, np cuadrado y aquí más np. Y le resto el cuadrado de la esperanza, que sería n al cuadrado p al cuadrado. Se me simplifican estos dos términos y nos queda entonces, aquí puedo sacar un np factor común, np, que multiplica aquí a un 1 y aquí resto p. Pero 1 menos p, ¿quién es precisamente? Es el q. O sea que la varianza nos queda n por p por q. ¿De acuerdo? Ya tenemos también la varianza de una binomial. Vamos ahora a nuestro siguiente experimento porque, igual que lo que hemos hecho ha sido repetir una cantidad determinada de veces el experimento y ver cuántas veces ha salido bien, yo podría planteármelo de otro modo. Es decir, no voy a fijar el número de veces que hago el experimento, sino que yo me empecino y yo hago el experimento hasta que me salga bien. No paro de repetirlo hasta que consigo que salga una vez bien. Y entonces, en este tipo de situaciones vamos a hablar de una variable aleatoria geométrica. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay como dos posibles ramas de interpretación. Entonces, diremos que x se distribuye según una variable aleatoria geométrica y lo denotaremos mediante x gusanito p geométrica. Aquí escribimos la probabilidad de éxito p cuando, y aquí vamos a hacer una apreciación. ¿Por qué? Porque una interpretación es ¿qué entendemos por x? Podemos entender dos cosas distintas. Yo puedo entender que x es el número, soy un pesimista, y es el número de fracasos antes del éxito. Claro, en ese caso,
¿qué ocurre con el soporte de mi variable aleatoria? Si por lo que sea hago un experimento y a la primera sale un éxito, ¿cuántas veces he fracasado antes del primer éxito? 0 veces. O sea que puedo empezar en el 0. Pero puede ser que también que fracases una vez, fracases 2 veces, es decir, fracases una cantidad infinita de veces. En este caso, como esto ya no es lenguaje, sería los naturales unión en 0. Ahora, este es mi planteamiento en el cual soy un derrotista y yo solo me intereso en los fracasos. Claro, pero entonces, ¿quién sería la función de probabilidad? ¿Con qué probabilidad mi X toma cada K? Pensemos que ¿qué representa esta K? Esta K la vamos a poner también en azul porque la K representa el número de fracasos. Es decir, que ha habido K fracasos. Pero eso significa que en total, si hay K fracasos es porque el siguiente experimento ya ha sido un éxito. O sea que he hecho K más un experimento, de los cuales los K primeros han sido fracasos. ¿Y con qué probabilidad tengo un fracaso? Con probabilidad Q. Por lo tanto, nos queda Q elevado a K. Porque los K primeros experimentos han sido fracasos. Y luego aquí multiplico por una P porque el último ha sido un éxito. Si no fuese un éxito, es que entonces habría un fracaso más y no tendría sentido porque solo hay K fracasos. Y esto sería para todo K de nuestro soporte. O puedo verlo desde el punto de vista positivo y decir, hombre, yo no lo veo como un fracaso. Yo lo que estoy contando es el número de intentos. Para obtener el primer éxito. Entonces yo no veo como que lo haga y lo fracase, sino lo veo como que por lo menos lo he intentado. Soy un poquito más positivo. Entonces el soporte, ¿quién sería? La diferencia es que ahora yo podría decir, lo hago una vez, lo intento una vez y me sale la primera. Entonces tiene sentido que empiece en el 1, pero no podría decir, ¿puedo empezar en el 0? No, porque no puede ser que yo saque el éxito sin haberlo intentado. Sería maravilloso. Entonces sería perfecto. Yo apruebo la asignatura sin ni siquiera presentarme. Genial. Como pasa con algunos políticos, ¿no? Pero como no tenemos esa suerte, pues aquí sí tenemos que intentar las cosas. Entonces la diferencia es simplemente que ahora mi soporte empieza en 1, 2 hasta el infinito, es decir, es el conjunto de los naturales. Todo esto lo hacemos, lo especifico porque en esta asignatura, en probabilidad, en estadística, muchas veces tenemos un problema de cómo interpretamos el enunciado a la hora de modelizarlo. Entonces, un mismo problema yo lo puedo resolver de dos formas distintas. Porque yo he hecho una interpretación de mi problema en donde yo estoy considerando los fracasos en lugar de los intentos. Entonces yo no quiero que aquí memoricemos fórmulas simplemente, porque a lo mejor alguien me da una fórmula pensando en que esa persona lo está interpretando como éxito o como fracasos antes del éxito, y yo lo leo y mi interpretación es como intentos antes de. Y si utilizo la fórmula incorrecta porque solo he memorizado fórmulas, no me va a salir bien. Simplemente que aquí no quiero que memoricemos cosas, sino que veamos en función del planteamiento que yo realizo, a ver cómo queda nuestro soporte y cómo queda la correspondiente función de probabilidad. Porque ahora en este caso la probabilidad de que X tome un determinado valor K, solo que ahora este K lo ponemos en moradito porque es un intento. ¿Qué significa? Pensemos en que ahora ha habido exactamente K intentos. El último es un éxito, ¿verdad? O sea que tengo que multiplicar por P. Pero si de los K intentos hay un éxito, es que antes ha habido K menos un fracaso. O sea que ahora empieza el Q está elevado al K menos 1. Y si nos fijamos, la fórmula es análoga. Solo que lo que antes el valor K igual a 0, ¿verdad? Sería Q elevado a 0 por P. Aquí es para K igual a 1, que es Q elevado a 1 menos 1, que es también 0. O sea que es lo mismo.
Lo que pasa es que tenemos que asociar el soporte correcto con la función de prioridad correcto. No vale que diga, no, yo cuento el número de fracasos antes del éxito y utilizo esta fórmula porque es la que me he aprendido de memoria. No, sino que tengo que ver cómo lo hacemos en cada ejercicio. Y esto sería para todos los valores K de nuestro soporte, que ahora ha cambiado y ahora empieza en el 1. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que tengo estas herramientas, vamos a ver cómo podemos sacar, por ejemplo, la esperanza varianza. Y lo vamos a sacar utilizando la función generatriz de momento. Es decir, para la función generatriz de momentos, ahora tenemos que especificar en cuál de las dos interpretaciones tenemos, porque tengo una interpretación en la que lo estoy tomando como número de fracasos antes del éxito o número de intentos. Como yo soy un poquito positivo ante la vida, lo voy a interpretar como número de intentos antes del primer éxito. Claro, entonces vamos a coger una X distribuida según una geométrica con parámetro P y vamos a especificar que la función de prioridad, la prioridad con que la X toma el valor K, va a ser el Q elevado a K-1 por el P. Es decir, número de intentos que me hacen falta para llegar al éxito. Entonces aquí tenemos la función de este momento, m sub x de t, que nos quedaría la esperanza del e elevado a t por la variable aleatoria x. Ahora esto se complica un poco porque ya por fin tengo un caso infinito. Decíamos siempre, las variables aleatorias discretas son aquellas que tienen soporte finito o numerable. La uniforme tiene n casos finitos, la Bernoulli tiene 2 casos finitos, la binomial tiene n más 1 casos finitos y ahora tengo la primera que puede tener una cantidad infinita de casos. Entonces, aquí lo que aparece es un sumatorio desde k igual a 0, desde k igual a 1, perdón, hasta infinito de los valores que toma e elevado a t por k por la probabilidad con que toma esos valores, la probabilidad de que x tome el valor k. Bueno, no pasa nada porque aquí ¿qué nos queda? Nos queda el sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito del e elevado a t por k. La probabilidad sería el q elevado al k-1 por p. Si nos fijamos, este q elevado a k-1 yo lo puedo escribir como q elevado a k y todo eso dividido entre q. Y entonces todo lo que no tiene k lo saco fuera del sumatorio. Nos va a quedar aquí un p partido por q por el sumatorio desde k igual a 1 hasta infinito. Y aquí voy a juntar la exponencial elevado a t con la q y todo eso lo elevo a k. Ahora sí tengo que tener cuidado porque antes tenía una suma geométrica. Sumaba una cantidad finita. Ahí me daba exactamente igual que la razón de esa suma fuese mayor o menor que 1, o incluso igual a 1, no me afectaba. Aquí tengo una serie geométrica, es decir, tengo una suma infinita. Y para la serie geométrica necesito imponer para que haya convergencia que la razón sea menor que 1. Es decir, es una serie geométrica. Entonces, para poder obtener la fórmula, necesito imponer que la razón que es e elevado a t por q sea menor estricto que 1. No pongo el valor absoluto porque e elevado a t es siempre positivo y la q es siempre positivo. Entonces, no tiene sentido. Pero podemos ponerlo si queremos, poner aquí valor absoluto y decir es lo mismo que sin el valor absoluto. Y para una serie geométrica con razón menor que 1, sabemos que la fórmula es, tengo este factor p partido por q, y aquí multiplicamos por el primer término, que sería para k igual a 1, es decir, e elevado a t por q, y todo eso dividido entre 1 menos la razón, que es 1 menos e elevado a t por q. Puedo simplificar la q dividiendo con la q dividiendo, y nos queda entonces p por elevado a t, y todo eso dividido entre 1 menos q por elevado a t. Y lo importante es que esto ahora vale para todo t como perteneciente a R, ¿verdad? Pero teníamos una condición y es que e elevado a t por q es menor que 1.
Esto es lo mismo que decir que e elevado a t es menor, el q que está multiplicando pasa dividiendo, 1 partido por q. Tomo logaritmo en ambos lados, logaritmo de elevado a t nos queda t. Y eso tiene que ser menor, como el logaritmo de una función creciente, mantiene la desigualdad, y aquí nos queda logaritmo de 1 partido por q. Utilizando la propiedad del logaritmo, eso es el logaritmo de 1, que es 0, menos el logaritmo de q. O sea que la t tiene que ser menor que el logaritmo de q. Epa. Logaritmo de q. ¿De acuerdo? Vale, lo tenemos perfecto. Ahora, parece raro, pero como q es un número que está entre 0 y 1, el logaritmo de un número menor que la base es algo negativo. El logaritmo de algo menor que 1 es algo negativo. Por lo tanto, como q es menor que 1, el logaritmo de q es negativo. Con este menos es algo positivo. T es menor que algo que siempre es positivo. Por lo tanto, el 0 cae dentro de este conjunto, ¿verdad? Es decir, mi función generativa de momento está definida en un entorno del 0. Como está definida en un entorno del 0, y aquí tengo composición de exponenciales, tengo un cociente de exponenciales, puedo calcular su derivada. Entonces, podemos calcular quién sería la derivada mx' de t. Como tengo un cociente, ¿qué nos quedaría ahí? Esa constante p la puedo sacar fuera y tengo el elevado a t entre el 1 menos q elevado a t, que al final cuando derivo, pues nos queda el de arriba derivado, que es el elevado a t, el de abajo sin derivar, que es el 1 menos q elevado a t, menos el elevado a t por la derivada del de abajo, que sería menos q elevado a t, y todo esto, vamos a poner aquí un paréntesis gordo para ver que esta p está fuera, y aquí queda el 1 menos q elevado a t, todo ello al cuadrado. Y cuando calcule la derivada segunda, la m' de x de t, dice, bueno, pues hay que derivar de nuevo todo este bicho. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda el p por cacharrito. Y aquí un pedazo de fracción va a aparecer el 1 menos q elevado a t, todo eso elevado a 4. Y luego arriba vamos a tener el elevado a t que multiplica al 1 menos q elevado a t, todo eso elevado al cuadrado, menos el elevado a t, y aquí dos veces, el 1 menos q elevado a t, que multiplica al menos q elevado a t. Señor bicho, pero bueno, hemos derivado un cociente, derivamos, simplificamos, sin problema. Ahora, una vez que tengo esto, ¿para qué lo he hecho? Lo he hecho para calcular precisamente lo que vale la esperanza y la varianza. Porque de aquí yo puedo sacar que ¿cuánto valdría la esperanza de x? La esperanza de x es coger la función generativa de momento, coger su derivada y evaluar en el 0. Claro, cuando e elevado a t vale 0, es elevado a 0, que es 1, 1 menos q es p. O sea que en realidad los términos 1 menos q elevado a t son simplemente p. Y los términos elevado a t desaparecen y valen 1. O sea que aquí nos queda 1 menos p, que vale q. Aquí nos queda menos con menos, sería más q. 1 menos q más q es 1. Y abajo nos queda 1 menos q, que es p al cuadrado. Con esta p se me simplifica y nos queda simplemente 1 partido por p. Cuando coja la esperanza de x al cuadrado, que va a ser simplemente coger la derivada segunda y evaluar en el 0, vamos a tener ahora igual, abajo va a aparecer el p elevado a 4, el 1 menos q es p, aparece p cuadrado, de aquí aparece menos 2p por q, con este menos con menos se convierte en más, o sea que aparece 2p por q, y cuando coja el 2p por q y le sume el p cuadrado, puedo sacar la p factor común, es decir, que todo este término de ahí, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta p que está aquí delante multiplicando, luego tengo aquí este término que era, hemos dicho, el p cuadrado, es decir, todo esto está multiplicando aquí a un p cuadrado, más, y aquí aparece 2 menos con menos, más
Q por P. Pues 2 o Q por P o P por Q. Y todo eso dividido entre el P a la cuarta. ¿Todo esto por qué? Porque entonces de aquí saco una P factor común. Cuando saco una P con esta P y con el P a la cuarta me queda abajo dividiendo un P al cuadrado. Y aquí me queda un P que suma a 2Q. O también lo puedo ver como P más 2Q es P más Q que vale 1. Y luego me queda otra Q por sumar. Pues 1 más Q. Claro, pero es que entonces la esperanza la tengo que vale 1 partido por P. Y para la varianza, ¿qué ocurre? Pues que la varianza de X viene dada por la esperanza de la variable X cuadrado menos la esperanza al cuadrado de X. Una pregunta, en la primera derivada, ¿por qué has sacado un 1 del numerador? La primera derivada, ¿dónde saca un...? Porque del primer término te sale una P, ¿no? Ah, no, Y del segundo te sale no, una lo que he Q. hecho ha sido sacar esta P fuera multiplicando. Es decir, he escrito esto como Ujú. P que multiplica al elevado a T y todo eso dividido entre el 1 menos Q elevado a T. Entonces, cuando derive esta expresión va a ser la constante P por la derivada de esta función de aquí de la Sí, derecha. sí, pero hablo de cuando la evalúas en cero. No hablo de la derivada en Cuando la general. evalúo en Cuando la cero. evalúas en cero del primer Porque término aquí nos del queda... numerador no- te sale una P, bueno, ¿no? o un 1 menos Q, ¿no? Sí, P. Vale, bueno, o 1 Sí, menos sí, Q. que menos Ah, con ok. menos se convierte en más y lo puedes ver o como a 1 menos Q Ya, le ya. sumo Q. Yo estaba diciendo P más Q, pero claro, tú has Exactamente, hecho o 1 P menos más, Q. Ok. o P más Q Sí, que vale sí, sí, 1. claro. Vale, vale. Va. Y luego de aquí, Vale, vale. de aquí si nos fijamos, cuando tenga esta esperanza al cuadrado, va a ser este 1P, todo eso al cuadrado, que es 1 partido P cuadrado. Se lo voy a restar a esto, que es a 1P cuadrado, le resto 1P cuadrado, 0, y me queda el Q partido P al cuadrado. ¿Vale? Y ahí tenemos nuestra varianza. Y ahora vamos a la última, que la última es la que es un poquito más rara de interpretar, que es la variable aleatoria Poisson. Y decimos que es un poco más rara porque nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos estudiado que puedo realizar un único experimento con una Bernoulli, repetir ese experimento una cantidad finita de veces y lo convierto en una binomial. O un único experimento puedo repetirlo hasta que me salga un acierto. Pero ¿qué pasa si combino esos dos conceptos? ¿Qué pasa si yo cojo una binomial y lo repito n veces? N más 1, n más 2. Y cada vez lo repito una cantidad mayor de veces. Es decir, hago tender el número de intentos a infinito. Lo único que no quiero hacer tender ese número de intentos a infinito de forma aleatoria, sino que supongamos, y ya son muchos suponer, que conforme yo voy aumentando el número de intentos, también se va viendo modificada la probabilidad de éxito de ese número de intentos, por el motivo que sea. De modo que yo mantengo el número de intentos por la probabilidad de forma constante. Es decir, que si hago 2 intentos con probabilidad 1/2, al hacer 3 intentos la probabilidad se convierte en 1/3, al hacer 4 intentos la probabilidad se convierte en 1/4 y así de forma sucesiva. Entonces, ese modelo de probabilidad Poisson es precisamente límite al que tiende el modelo binomial cuando hacemos crecer de forma indefinida ese número de intentos, pero manteniendo constante el número medio de éxito, que es n por p. Es decir, el modelo Poisson es al que tiende el binomial al hacer n tender a infinito, pero de modo que ese número medio de éxitos n por p, voy a llamarlo lambda, permanece constante. Constante. Y a esa constante la llamamos lambda. Entonces,
diremos que X se distribuye según una... Aquí hay gente que escribe o la P simplemente caligráfica o hay gente que escribe PO de Poisson. A mí no me gusta poner el lado, pero hay muchas veces que la gente escribe PO. ¿Y cuál es el soporte de nuestra variable aleatoria Poisson? Es el soporte de la binomial cuando hacemos crecer a infinito el número de intentos. Pues si la binomial puede tener 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, hasta n éxitos y la n tiende a infinito, el soporte es simplemente los naturales y le añadimos el 0, porque es posible que no haya ningún éxito. ¿De acuerdo? Ahora, la correspondiente función de probabilidad es la siguiente. Su función de probabilidad es la probabilidad con que x toma cada valor k viene dada por e elevado a menos lambda, lambda elevado a k, y todo eso dividido entre k factorial. Y esto es para todo k que toma valores desde 0, 1, 2, etc. Y uno puede decir, joder, con lo bien que íbamos, que hemos estudiado la Bernoulli, la binomial, la discreta, incluso la geométrica, esto tiene un razonamiento y hemos ido deduciendo esa función de prioridad. De repente llega una pasión, ¡pum! Nos plantan este formulote y no lo creemos. No, hombre, nosotros somos matemáticos, futuros matemáticos. Vamos a ver por qué de verdad la función de prioridad sale esto. A mí me han dicho que la Poisson es hacer tender una binomial, pero de modo que ese parámetro n por p permanece constante cuando yo tome el límite. Entonces, veamos de dónde sale la expresión de la función de probabilidad. Claro, si estamos planteando o partiendo de una binomial, digo, bueno, imagínate que yo parto de la probabilidad de x igual a k, pero aquí interpreto mi x como una binomial de parámetros n y p. Entonces nosotros hemos visto que la función de probabilidad de una binomial es el número combinatorio n sobre k por la probabilidad p elevado a k y el q elevado a n menos k. Claro, este p, ¿quién es? Es el q es 1 menos p, o sea que puedo escribir esto como n sobre k y aquí aparece el p elevado a k y todo esto tenemos el 1 menos p, todo eso elevado a n menos k. Y también decir, bueno, vamos a poner aquí la definición, ¿no? Es decir, aquí tenemos que la definición del número combinatorio era n factorial, todo eso dividido entre el k factorial por el n menos k factorial, y aquí aparece el p elevado a k, y aquí tengo el 1 menos p elevado a n menos k. Lo único que yo quiero tratar de ajustarme esto para que en lugar de la p aparezca ese producto de n por p. O lo que es lo mismo, si a mí me están diciendo que el producto n por p va a permanecer constante y va a ser lambda, pues podría cambiar la p también por lambda partido por n, ¿verdad? Para que todo me quede un límite en n. Entonces aquí vamos a ver que cuando cambio la p por el lambda partido por n, ¿qué términos aparece? El p elevado a k va a haber un lambda elevado a k que no depende de n que puedo poner aquí delante. Y va a haber un k factorial que tengo aquí que tampoco depende de n a la hora de tomar límite, ¿verdad? Luego es cierto que tenemos aquí el n factorial, aparece aquí este n menos k factorial y del p elevado a k hay un n elevado a k que también aparece abajo dividiendo. En el 1 menos p, cuando lo cambio me queda 1 menos y aquí aparece lambda elevado a n y todo eso elevado a n menos k.
Pero entonces vamos a ver qué ocurre cuando yo tomo límite. Porque esta parte de aquí permanece constante, el lambda elevado a k entre k factorial. Pero esta parte de aquí, el n factorial tiene n términos. El n menos k factorial tiene n menos k términos multiplicando. Pero justamente le estoy añadiendo k términos multiplicando de la n, ¿verdad? Entonces cuando yo tomo límite aquí, cuando la n tiende a infinito, toda esta expresión tiende justamente a 1. Tengo un polinomio entre polinomio, coeficiente líder, que sería 1 precisamente. Ah, y esta otra parte que tengo aquí a la derecha, este término que sería el 1 menos lambda partido por n, eso elevado a n menos k, me suena a mí a un tipo de límite exponencial. Precisamente, esta constante menos k no afecta porque cuando lo expreso como 1 menos lambda partido por n elevado a n, entre 1 menos lambda partido por n elevado a k, como la k es una constante, al tomar límite en la n, lambda entre infinito, 0, 1 menos 0, 1, 1 elevado a k es 1. Solo me queda el término 1 menos lambda partido por n elevado a n, que es un límite del tipo e elevado a lo que aparece aquí, que es menos lambda. O sea que resulta que cuando yo en esta expresión tomo límite precisamente cuando la n tiende a infinito, ¿qué obtenemos nosotros? Obtengo la constante e elevado a menos lambda, el lambda elevado a k, y todo eso dividido entre el k factorial, que es precisamente la formulación que habíamos obtenido antes para la probabilidad de que la x tome el valor k. Es decir, que de verdad tiene sentido que nos salga esto. Una vez que ya tengo esto, pues puedo calcular, por ejemplo, quién sería la esperanza de la función de momento de todos los términos, ¿verdad? Es decir, obtenemos entonces, ¿cómo sacaríamos la esperanza? Pues la esperanza simplemente tenía que decir, oye, la esperanza de x sería, si lo quiero calcular directamente a pelo, hacer el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de valor que toma k por la probabilidad con que la x toma ese valor k. Aquí nos quedaría el sumatorio desde el k igual a 0 hasta infinito del k por valor que toma sería e elevado a menos lambda, lambda elevado a k, y todo eso dividido entre el k factorial. Vamos a sacar el elevado a menos lambda fuera. Nos va a quedar entonces, voy a sacar también un lambda fuera para que sí me quede lambda elevado a menos lambda. Aquí tengo el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de, tendría el lambda elevado a k menos 1, todo eso dividido entre el k menos 1 factorial. Solo que este sumatorio nos queda precisamente desde k igual a 1. Porque para k igual a 0, 0 por lo que sea es 0, o sea que este sumatorio realmente empieza en k igual a 1. Pero si ajustamos este sumatorio, ¿a qué nos suena? Cuando hacemos un cambio de variable y en vez de empezar en lambda elevado a k menos 1, lo escribo como el lambda elevado a, si queremos podemos poner un t, entonces aquí abajo tengo un t factorial, y entonces aquí empiezo el sumatorio en t igual a 0 hasta infinito. Pero esto no es otra cosa que e elevado a lambda, ¿verdad? El desarrollo de Taylor de la exponencial evaluado en el correspondiente lambda. O sea que cuando multiplico el lambda elevado a menos lambda por elevado a lambda, nos queda simplemente lambda. Análogamente, si nos ponemos también a hacer las cuentas, igual, pero podemos ajustar con el lambda cuadrado y demás, sacaríamos que la varianza de x saldría también lambda. Y para la función geometría de momentos, ¿qué ocurriría? Para la función geometría de momentos, esa m sub x de t, obtendríamos que vale e elevado al lambda y todo eso multiplicado por e elevado a t menos 1.
Y esto sería para todo t perteneciente a R. Claro, precisamente porque cuando yo desarrolle toda esta expresión de aquí, ¿qué nos quedaría? La esperanza del e elevado a t por la variable aleatoria x mayúscula, que esto sería este sumatorio infinito desde k igual a 0 hasta infinito del e elevado a t por k multiplicado por el e elevado a menos lambda, y ahí este menos 1, por el lambda elevado al k entre k factorial. Entonces, si nos fijamos, cuando ajustamos todos estos términos, el elevado a menos lambda lo saco fuera. Aquí nos queda el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito. Meto el elevado a tk con el lambda k y nos queda lambda que multiplica a elevado a t y todo eso elevado a k y dividido entre el k factorial. O sea que esto último es igual que hemos obtenido antes, desarrollo de Taylor de la exponencial evaluado en lambda elevado a t. O sea que nos queda un e elevado a lambda elevado a t. Y cuando agrupo saco el lambda, el factor común, nos queda elevado a lambda, que multiplica aquí a un elevado a t, y multiplica aquí a un menos 1, que es justamente lo que hemos obtenido. Que podríamos decir, oye, como esto está definido en todo R, también puedo sacar la esperanza cogiendo esta función derivando. Ahora bien, tengo que realizar composiciones de funciones elementales, tengo una exponencial, entonces tenía que coger quién sería, por ejemplo, luego, cuando yo calcule la derivada m sub x' de t, es decir, cojo esta exponencial y derivo que va a ser la propia exponencial elevado a lambda por el elevado a t menos 1 por la derivada del exponente, derivada de lambda por menos 1, 0, derivada de lambda elevado a t, pues me queda lambda elevado a t. Entonces, efectivamente, cuando yo cojo la esperanza de x, nos va a quedar la derivada m sub x' de 0, que sería elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0, lambda por 0, 0, elevado a 0, 0, elevado a 0, 1, y aquí el elevado a t, que sería elevado a 0, 1, nos queda todo esto que nos sale en lambda. Y cuando calcule la derivada segunda, m' de t, tengo un producto, derivada del primero, me va a quedar esta misma expresión, es decir, elevado a lambda, elevado a t, menos 1, y aquí aparece entonces un lambda cuadrado elevado a 2t, más derivada del lambda elevado a t, es lo mismo, pues nos queda elevado a lambda elevado a t menos 1 por el lambda elevado a t. Lo cual significa que la esperanza de x cuadrado, que es coger la función de este momento derivada dos veces y evaluarla en el 0, nos va a quedar simplemente el término lambda cuadrado más este lambda. Finalmente, habíamos dicho que la varianza varía también lambda y es porque precisamente cuando cogemos la varianza, ¿qué nos queda? Que la varianza de x, que es la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, sería al lambda cuadrado más lambda, le resto el lambda elevado al cuadrado, lambda cuadrado menos lambda cuadrado 0, y nos queda simplemente ese término lambda, que era efectivamente lo que habíamos dicho que no salía. Es decir que, aunque a lo mejor lo más complicado es llegar a la expresión de la función de prioridad en este caso, luego el resto de cuentas, ya sea bien directamente calculando la esperanza o bien calculando la función de momento, podemos calcularlo de forma muy sencilla. Pues estas son esencialmente las 5 variables aleatorias discretas más comunes con las que solemos trabajar cuando planteamos experimentos. ¿De acuerdo?